¿Qué tal? Muy buen día. El trabajo que vamos a presentar a continuación es Diferenciación conceptual de prejuicio, bias y estigma sobre el peso corporal, una revisión sistemática, el cual fue elaborado por Adiela Gámez Arabia y Yolanda Flores Peña, el cual está siendo presentado dentro del marco del 9º Congreso Nacional de Posgrados en Enfermería. Como un aspecto introductorio, vamos a señalar que el estigma sobre el peso corresponde a una problemática dentro de la obesidad. Y como ya sabemos, tanto el sobrepeso y la obesidad son un grave problema a nivel internacional, del cual México también lo está sufriendo, ¿no? Como sabemos, México ocupa los primeros lugares dentro de la obesidad infantil y la obesidad en adultos. Por lo tanto, es de gran relevancia su desarrollo con respecto a este tema. Particularmente, centrándonos en el aspecto del estigma, en años recientes ha surgido una campaña para limitar o hacer conciencia sobre esta problemática que sufren las personas con sobrepeso y obesidad, ya que tanto el personal de salud como la sociedad generan esta circunstancia de estigma sobre el peso, lo cual tiene repercusiones directas en la atención de estos pacientes. Se puede reflejar con circunstancias como actitudes negativas hacia ellos o circunstancias de discriminación o algunos aspectos que los pacientes consideran negativos. Y todas las profesiones del área de la salud se ha reportado que no están exentas de presentar esta circunstancia del estigma. Tanto médicos, enfermeras, nutriólogos, trabajadores sociales, psicólogos, han llegado a reportarse esta circunstancia de la estigmatización, lo cual tiene un impacto directo en la circunstancia de la atención, diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los pacientes. Ahora, una vez que se hace una búsqueda o la revisión acerca del estigma sobre el peso, se puede identificar que existen tres conceptos que están relacionados, que van a ser el estigma, el prejuicio y el bias. Este último es un término anglosajón que está ampliamente utilizado en la literatura y que uno al hacer la traducción podría traducirse literalmente como prejuicio. Sin embargo, existe la palabra literal de prejuicio en inglés, entonces la connotación de este término cambia y al hacer la revisión del mismo podemos identificar que tiene acepciones diferentes o particulares. Sin embargo, estos tres conceptos son utilizados en la literatura que aborda la temática sobre estigma sobre el peso y en muchos de estos casos se utiliza indistintamente o se emplean de manera intercalada, llegando a utilizar los tres dentro de un mismo documento. Entonces, por ello surge la necesidad de diferenciar o especificar los orígenes teórico-conceptuales en los cuales se sustenta el estigma sobre el peso para poder identificar la diferencia o las similitudes que existen entre estos tres elementos conceptuales, para tener una mejor aproximación hacia este fenómeno de estudio. Por lo tanto, surge o se plantea el objetivo de esta revisión, el cual es diferenciar los componentes teórico-conceptuales del estigma sobre el peso desde su origen en los tres conceptos antes señalados, que fue el estigma, el prejuicio y el bias. Dentro de los aspectos de la metodología, como ya se mencionó, bueno, esta es una revisión sistemática en el cual se utilizaron los criterios PRISMA para su realización. Se realizaron las búsquedas en las bases de datos de PubMed, EBSCOhost, CINAHL, ProQuest y Scopus. Se empleó el algoritmo utilizando los términos MESH en idioma inglés, que fueron Theory or Theoretic Principles, and Stigma or Prejudice or Bias, and Overweight and Obesity. Estos empleados únicamente en el idioma inglés. Como criterios de elegibilidad, se consideraron todos aquellos artículos que tuvieran hasta 10 años de antigüedad, puesto que al ser una revisión teórico-conceptual, la intención es buscar desde sus orígenes
cada uno de los conceptos, cómo fueron definidos y cómo fueron presentados desde sus autores, y de ahí cada trabajo que ha sido desarrollado con respecto de ellos para poder identificar sus estructuras conceptuales. Otro de los elementos de elegibilidad fueron aquellos artículos que definan los criterios teórico-conceptuales de cada uno de los términos ya señalados, que fue el prejuicio, el estigma y el bias, para poder llegar a la construcción del estigma sobre el peso como concepto. Al hacer la búsqueda inicial en las bases de datos mencionadas, se identificaron un total de 475 artículos. Al hacer la primera revisión por los duplicados entre las bases de datos, se eliminaron un total de 139 artículos, dejando un total de 336. Posteriormente, se realizó una evaluación del título y el resumen, o los abstracts, en el cual se eliminaron un total de 241 artículos, dejando 95 para ser evaluados a texto completo. Al hacer esta revisión, se eliminaron 83 artículos, dejando un total de 12 que fueron incluidos en la presente revisión. Ahora bien, en el apartado de los resultados, podemos señalar que el término o el concepto de prejuicio y estigma surgen con una base en común, que van a ser las diferencias o los deseos de poder que se tienen dentro de las estructuras sociales o los grupos dominantes. También puede ser a través de la búsqueda de una ganancia económica o el deseo de orden y de conformidad de los grupos sociales dominantes. En este apartado es importante destacar que esta búsqueda del orden es por aspectos socioculturales en los cuales estos grupos que son dominantes, al tratar de establecer esta búsqueda de orden o de conformidad, es el mantenimiento del status quo. Por lo tanto, aquellas personas con características que no se ajusten a los estereotipos planteados por estos grupos dominantes, pues van a caer en esta circunstancia, ya sea de ser estigmatizados o de generar prejuicios en contra de ellos. Otro elemento identificado son las actitudes resultantes, en las cuales podemos establecer dos principalmente. El primero es una actitud de discriminación hacia estas personas, que va a estar catalogado en dos ámbitos: discriminación estructural y discriminación interpersonal. La primera es la que se lleva a cabo a través de las estructuras que conforman la sociedad, que pueden ser a través de instituciones, el trabajo, la escuela, organizaciones, por ejemplo, los hospitales o organizaciones de salud. Y en el aspecto interpersonal, pues va a estar llevado a través de las comunicaciones o las relaciones de las personas. Aquí cabe señalar que puede ser desde el nivel individual de la persona hacia sí misma, a nivel familiar, principalmente por los padres de familia o los hermanos, y también dentro de los núcleos sociales en los cuales se desarrolla la persona que está siendo prejuiciada o estigmatizada, que puede ser por los vecinos, compañeros de la escuela o compañeros del trabajo, entre otros. Y el segundo componente es un trato injusto o negativo que van a recibir las personas por lo que ya se mencionó a nivel individual, interpersonal o estructural. Estos elementos van a generar un conflicto de identidad social, tanto al nivel de la persona o individual como al nivel de las comunidades en las cuales se desarrolla, lo cual también puede destacar o generar una circunstancia de racismo, en el cual surge a partir de esos estereotipos, los estereotipos que están planteados por los grupos dominantes y de los cuales no van a ser acordes a las características físicas, anatómicas o psicológicas que van a presentar las personas con sobrepeso o obesidad. Por lo tanto, van a ser descalificadas y van a ser víctimas de estas circunstancias. El tercer concepto, que es el bias, este tiene tres implicaciones distintas que a su vez están interrelacionadas con las dos antes ya mencionadas. El primer componente es el emocional, el cual está definido por los prejuicios. El segundo es el cognitivo, en el cual juegan parte los estereotipos.
Y el tercer elemento es el de los comportamientos. Aquí se abordan aspectos de discriminación. Y estos tres elementos en conjunto van a tener como consecuencia una acción prejuiciosa que conlleva a presentar actitudes o acciones discriminatorias hacia las personas que están generando este bias. También cabe señalar que el bias tiene una connotación tanto positiva como negativa. Entonces puede haber estereotipos positivos con respecto de la conducta o la circunstancia esperada de un grupo social, o puede ser negativa, ¿no? Y lo cual va a generar un cierto prejuicio o incluso discriminación. Y ya en el aspecto particular, que es el último concepto analizado, que es el estigma sobre el peso, podemos identificar que integra dos componentes fundamentales. El primero es el aspecto psicosocial, que surge del trato negativo por parte de los miembros del grupo dominante, que son aspectos que destacamos como componentes denominantes tanto del estigma como del prejuicio. Y el segundo componente es la internalización, la cual se destaca por actitudes sociales negativas basadas en el peso de la persona. Y aquí, en este aspecto de internalización, tiene un papel fundamental la circunstancia del bias, pero también cabe destacar que esos tres elementos que lo componen, a su vez, van a estar personalizados o van a estar acentuados en la persona misma y en aquellas personas que la rodean. Como conclusión, podemos señalar que los tres elementos analizados, el estigma, el prejuicio y el bias, surgen de aspectos en común que, si bien tienen connotaciones mínimas o muy particulares, en su conjunto van a estar estableciendo el estigma sobre el peso, ¿no? Entonces podemos destacar que el estigma sobre el peso tiene los componentes de los tres conceptos analizados. Por lo tanto, es un concepto independiente de ellos, pero que integra los aspectos sustanciales o fundamentales de sus contrapartes. Y entonces este estigma sobre el peso vamos a tenerlo como resultante en la predisposición que genera actitudes negativas de carácter discriminatorio que surge a partir de las expectativas y los estereotipos de los grupos dominantes, como ya se abordó y se definió desde el origen de estos conceptos. Y que a su vez tiene una relación de poder que va a estar determinada a nivel individual, grupal y comunitario. Y a su vez, como sabemos, pues estas estructuras van a conformar aquellas circunstancias organizacionales en los cuales va a tener impacto, ya sea en la escuela, trabajos o instituciones. Y aquí cabe destacar que el principal aspecto pues son las instituciones de salud, que no están exentas de presentar estas actitudes o esta predisposición que nos genera el estigma sobre el peso y que va a tener un impacto directo en las personas con sobrepeso y obesidad, lo cual va a generar circunstancias negativas en su tratamiento, en su seguimiento y también para que estas personas logren alcanzar sus metas de disminuir su índice de masa corporal o su peso para estar en una circunstancia adecuada. Entonces, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y agradecemos al comité organizador por permitirnos participar en este evento y no nos queda más que desearles un excelente día y esperemos vernos pronto. Hasta luego.